Hace unas semanas Joseba dio una exclusiva en uno de nuestros podcasts, y es que tenemos que instalar puntos de recarga de coches eléctricos en todas nuestras gasolineras. Hoy ampliamos el tema. Algo para repostar. Pues en el primero de los dos podcasts con el periodista Xavier Lapich diste esta exclusiva y hoy vamos a profundizar en ello. Hemos traído a Pello otra vez, que ya es habitual de nuestro podcast, porque es un apasionado del motor y sabe de todo. Experto de casi todo. De casi todo porque se lo estudia. Es la única persona que ha traído apuntes al podcast. Entonces le hemos traído porque... Doctor en todo. Doctor en motor. Pues queremos hablar de esto. Entonces, la noticia, ¿cuál era? No, la noticia. La ley de diciembre del año pasado nos obliga a todas las gasolineras que vendemos más de 5 millones de litros a poner cargadores en las gasolineras. Las que vendan menos de 5 millones de litros al año no tienen que poner cargadores. Si vendes entre 5 y 10 tienes que poner un cargador de 50 kilovatios y si vendes más de 10 millones de litros, un cargador de 150 kilovatios. En total son 1.000 las gasolineras en España, más o menos. Más o menos, sí. Que tienen un que... 10% de las gasolineras son el número de gasolineras que vende más que esta cantidad de litros. El resto no tendrían obligación, pueden tener... pueden decidir poner cargadores, pero no tienen obligación. Nosotros sí. Y esto cumple a los aproximadamente 2 años de entrada en vigor de la ley, con lo cual el año que viene, a eso de, me parece que era en agosto, una cosa así del año que viene, tendríamos que tener esos cargadores instalados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues no pensábamos hacer nada, porque realmente durante mucho tiempo yo no me he creído la movilidad eléctrica. Esto es un hecho. Entonces, si yo, que soy el CEO de la empresa, no me lo creo, pues difícilmente voy a hacérselo creer a otros. Pero han pasado cosas que han hecho que cambie un poquito de opinión. Y entonces, fruto de este cambio de opinión, que luego entraremos en profundidad, hemos determinado que vamos a montar no cargadores eléctricos, vamos a montar electrolineras. Electrolineras que van a tener desde 20 puestos de carga a 4 en la más pequeña. Según el espacio que haya en según el espacio que haya. Y según la ubicación. No va a haber la misma necesidad en un tipo de gasolinera que de otra. Y además, vamos a tratar de que todas tengan 300 kilovatios como mínimo. Vamos a ver si podemos, porque esto depende más de la distribuidora eléctrica, de la potencia que te dé para ello. Y aquí viene el tema. ¿Y por qué he cambiado de opinión? Porque me he informado. ¿Y de qué te has informado? Pues me he informado de las posibilidades de electrolinera, me he informado porque recientemente he quitado el coche de mis hijas y he empezado a plantearme la posibilidad de comprar un coche eléctrico. Esto es un tema, porque has quitado el coche de tus hijas porque hacían muy pocos kilómetros. Hacían muy pocos kilómetros. De hecho, el coche, el ratio que tenía era de 5.000 kilómetros al año. Sí, que es muy poquito. Muy poquito. Y en trayectos muy cortitos. Entonces, he excavado en el tema de los coches y coches cargadores van muy vinculados. Entonces, ahora sí que tengo una opinión probablemente diferente de la de mucha gente, que seguramente también se ha visto en la necesidad de cambiar de coche y yo qué sé. Claro, aquí veo dos temas. El primero es la obligatoriedad de gasolineras que más venden a poner cargadores, que lo primero es una imposición, es así, nos puede gustar más o menos. Pues ¿Hay no, que hacerlo? No se debata, eso no entra a debate porque es ley. Como digo, ya que te dicen que tienes que hacer esto, pues haces la mejor. Y el segundo punto, y aquí Pello me va a ayudar, es que hay determinados casos en los que no podemos tener un eléctrico. Pello sé que ha conducido mucho un coche eléctrico y creo que tu opinión no es del todo... Yo, la verdad que en ese sentido, no me gustan los eléctricos, no solo por experiencia personal, también porque, claro, tú cuentas tu experiencia, que tenía 2 coches, ¿no? Y
y uno de ellos hacía menos de 5.000 kilómetros. Sí que es verdad que es una realidad. Lo que yo veo es que nos quieren imponer el coche eléctrico a todos. Y hay muchas realidades, ¿no? ¿Cambiarías todos tus coches por un eléctrico? Bueno, yo creo que Joseba no podría por los kilómetros que hace. Efectivamente. O sea, te haría perder una de tiempo con la que no cuentas, tú. Hombre, habría que explicar quizás que hay muchos formatos de coche eléctrico. Ah, bueno, claro, empezando por ahí, claro. Porque parece que esto es, o es combustión o eres eléctrico. No, Vale, no, pero, no. Claro, pero partiendo desde la base de que Europa quiere prohibir, ¿no?, los coches de combustión interna, sean del modo que sean. Para 2035, yo ya me centraría Quiere en el prohibir, no, ya los ha prohibido. O sea, Eso es, yo me centraría en el eléctrico No. puro. A ver, vamos a decir que en el 2035 dejan de fabricarse. Vale. Prohíbe la fabricación Sí, de eso nuevos es. coches de combustión. Tiraremos otros 100 años, Sí, como vale. en Cuba, Sí, con sí. coches y serán de combustión, pero bueno. Pero sí, sí. A ver, las directrices europeas van encaminadas a que desaparezca el coche de combustión. Pero eso es en el 2035. Más luego, no sé cuántos de transición. Lo que quiero decir es que no hay infraestructura preparada para los coches eléctricos, pero sí que hay, en el paso de entre combustión y coche eléctrico, yo creo que hay modelos de coche intermedios que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Yo un El coche híbrido eléctrico enchufable. me parece que es un modelo para personas que andan muy poquitos kilómetros y muy en cercanías y que viven en una casa unifamiliar o que tienen parcela de garaje donde puede donde instalar poder instalar un esto. un Si no wallbox, tienes sí. ni lo uno ni lo otro, si tu coche duerme en la calle, Bueno, chico, y no veo fácil que tú puedas... que aquí en mis apuntes, que os reíais mucho de mí, entre el 70 y el 80% de los coches en España duermen en la calle. Bueno, pues hay un 70 o un 80% de coches que no pueden tener un coche Es eléctrico una inmensa porque mayoría. no cabe. Bueno, Y luego, mi coche, por ejemplo, no duerme en la calle, pero no podría instalar un Ese es- punto de recarga en todo el garaje. claro, eso es lo que yo... Sí, sí No, no, puedes. sí. Sí, sí, Yo sí. no soy propietario de mi plaza. Bueno, pero Bueno, no tienes en por qué ese ser caso es- propietario, tienes un contrato de arrendamiento y lo puedes poner. Eso es, lo tendrías que hablar. Aquí abajo habrá 5 o 6 Teslas, hay 3 y todos tienen su cargador. Y dos estoy con seguridad que es un contrato de arrendamiento. No, no son propietarios. Yo podría poner la parcela que tengo. ¿Y quién pagaría eso? Tú. Bueno, sí. Sí, ¿Tú lo ¿se puede pagas hacer tú? eso? Sí, sí, sí. Pues en mi garaje hay 3 bloques de edificios. Calculamos que hay entre unos 150 y 200 coches, ¿no? Es posible que pongamos un cargador. Pero ¿qué pasa si todos ponemos un cargador? No puede ser. No va a haber potencia que suministre. Eso es. Porque mira, en Claro, los garajes- entonces ya la obra es... En mi garaje hay razón Morrocotuda. de 1.500 Claro, coches. si todo el mundo quiere un eléctrico y todo el mundo se pone un cargador, ya no es poner el cargador, es poner el cargador, cambiar la toma de la casa. Cuando todas las casas cambien de toma, hay No, que no hace cambiar. falta una. Lo único que tienen que bajarte es una línea de tu casa abajo, pero tú cargas en el coche no con 50 ni con 150 kilovatios, cargas con 7 kilovatios. Claro, 7 kilovatios, lo que pasa que cada noche tiene 8 horas, se supone que tú tienes 8 horas para cargar y sí cargas en 8 horas, pero con 7 kilovatios. Pero si calculamos 200 parcelas de garaje por 7 kilovatios, pues da 2 por 7, 14, 1400 kilovatios, que no creo que haya... Y eso en un garaje, ahora multiplícalo, en fin, que no hay infraestructura para ello. Por lo tanto, el coche eléctrico en un futuro, vamos a ver lo que llega, pero lo que sí me gustaría es, para los que no lo sepan, que hay cosas intermedias entre la combustión y el eléctrico. Y dijéramos... Hemos que- echado un rato esta mañana tú y a buscar eso, ¿eh? Sí. Y hemos descubierto que había uno que pensábamos que lo podíamos patentar y existía ya. Tenemos el híbrido, nos enchufa la corriente. El híbrido es un coche de combustión que aprovecha las inercias para cargar una batería que te lo devuelve y tal. Ya un híbrido creo que ni chicha ni limona. Luego está el híbrido enchufable, que si ya tiene Bueno, una batería pues- muy pequeñita, lo cargas en casa y te da una autonomía de 30 kilómetros, que es como casi nada, pero bueno, pero es un motor de combustión, es un mix. Y diría que el que no conocíamos, y me parece a tener muy en cuenta, es el de autonomía Extendida. extendida, Coche eléctrico de autonomía de extendida. autonomía extendida, que es un coche eléctrico. Ah, no, hay el e-Power de Nissan, que no es, que es un coche eléctrico que se carga por un motor de combustión. Es decir, nada más. No es un coche eléctrico. No es, bueno,
Su motorización es eléctrica, Pero gasta. pero carboniza como cualquier coche. Vale, por lo tanto, pero es un modelo que está. Y el que más me gusta a mí ahora diré en qué condiciones. Porque el eléctrico me gusta mucho, como he dicho, para gente de rutinas diarias, que no haces más de 50 kilómetros. Pero el de autonomía extendida, es un coche eléctrico con un motor que no deja de ser un generador de corriente para alimentar esas baterías, pero que en casa lo puedes conectar y enchufar. Entonces tú sales de casa con la batería cargada y te puede dar una autonomía de 100 kilómetros. Cuando esa autonomía de 100, porque te has salido de la rutina, hostia, y de aquí me tengo que ir a ver a mi madre que vive en Burgos. Vale, pues vete. ¿Puedes ir? Sí, porque llevas el depósito lleno de gasolina y ese generador va a alimentarte. Es un coche eléctrico el 99% del tiempo. Sí, Hasta pero cuando hasta el día que lo puntualmente necesites. ya has agotado tu capacidad, no tienes la angustia de buscar rápidamente un cargador, no. Él es autónomo. Sí, Entonces, me gusta mucho este modelo, que en España no se vende ninguno. Actualmente no. En Estados Unidos sí, en Bueno, otros no sé si se vende. Hay dos. El BMW i3, el Rex. no se vende. No se vende en España. No parece que haya ninguno Yo todos en los España. modelos que conozco de esos, el motor que les queda de combustión interna es muy pequeño. O sea, es un generador de corriente, al fin y Sí, al cabo. pero, Un generador claro, de motorcito. pero tienes una potencia de que la velocidad máxima igual estás limitado a 90 km por hora. El que hemos analizado, que era El Opel Almera y el Chevrolet. y el Chevrolet Bolt, que no se venden en España, pero que se venden en Y otros mercados. a partir del año que viene se venderá un Mazda MX-30 eléctrico de autonomía extendida. En principio, a partir de marzo de 2023, se supone que ese se va a vender en España. Son motores de 100 caballos que generan 53 kilovatios. Es decir, no es un motor de mierdilla, Bueno, es un sí, motor algo tiene. que no te voy a decir que puedas ir a 180, pues tendrás igual que limitar un poco tu velocidad, pero me parece que muy resolutivo este modelo de... A mí sí que me parece que intentando solucionar un problema te quedas con lo peor de los dos mundos. O sea, quiero decir, sigues teniendo un coche de combustión interna de una potencia muy reducida, el cual, para ir por la autopista, te quedas sin pelo del estrés de que te está pasando hasta el camión, y que luego tienes que enchufarlo en casa igual. Y que el problema de los eléctricos los tienes igual. ¿Qué problemas de eléctricos? Tener que enchufarlo, la falta de autonomía, que luego el motor de combustión interna te salva, pero estás con un combustión interna. Y pues todos los problemas que tiene un coche De eléctrico. momento, este último que hemos dicho, lo que te salva es la angustia de... Ese ya no la tienes, luego ya es un problema menos. Ese el estrés que genera un coche eléctrico cuando te vas un poco al límite de su capacidad, ese ya lo has tirado. Este ya es el y mayor es el problema. mayor de un coche eléctrico, el ¿Y estrés cuántos- que genera. ¿Y cuántos kilómetros extra te da ese? Porque igual 500. Claro. el de combustión interna. Sí, 500. Y si necesitas más, vas a una gasolinera y repostas. ¿Y repostas? No, es que yo tengo en mente el i3, que el i3 era un motor casi de moto, que ibas a 90 y te daba 50 kilómetros, 60. Era un i3. Me acuerdo No sé, del. yo Sí, no era sé. un modelo i3 muy específico. Sí, Una gama de autonomía extendida que si no Eso es. cuajó fue por algo. Porque el i3 normal sí. Eso es. Entonces, que ese, yo creo que que ese ese creo es que sí un- se llegó a vender en España. Pero bueno, el concepto, ahora con independencia de las... Habrá modelos que tengan una autonomía de 100, otros de 50, pero los conceptos, yo creo que hay un abanico suficientemente amplio como para que la gente piense cuál es su necesidad y cómo me puedo aplicar. Claro, aquí hay otro componente que no puedes dejarlo al margen, y es el precio de los coches eléctricos. Es decir, ¿cuánto me puedo ahorrar? ¿Y cuánto me cuesta además el coche? El coche vale una pasta. Prácticamente es el doble de lo que el equivalente en un motor pequeñito, un cochecito pequeño. Si comparamos, no sé, un Ibiza, pues podría ser el Cupra Born más o menos por tamaño. Sí. Y vale el doble. Porque el Cupra Born vale 40.000 euros y un Ibiza pequeño vale Más del 20.000. doble. Más del doble. Un Ibiza no llega a 20.000 euros. Pues más del doble. Entonces, esta es la segunda parte, que molan mucho, que qué guay, pero es que estás pagando el doble la máquina.